El amanecer sobre Iztapalapa trajo consigo un silencio inusual, denso, cargado de un horror que aún no se atrevía a pronunciar su nombre. Pero el hedor, ese sí, no guardaba secretos. Una mezcla nauseabunda de sangre fresca, óxido ferroso y el miedo petrificado que se aferraba a las paredes de adobe y concreto, a la tierra misma. 11 cuerpos, desparramados en una escena que desafiaba la comprensión humana, marcaban el culmen de una noche infernal. 11 vidas truncadas, no por el ajuste de cuentas habitual entre bandas rivales ni por la disputa de territorios de narcomenudeo, sino por la chispa más insignificante e irrisoria, un mensaje de texto equivocado. La escala de la tragedia era desproporcionada, incomprensible, un eco macabro que prometía una historia sobre la fragilidad de la vida y la facilidad con la que la barbarie podía desatarse por el más absurdo de los motivos, dejando una cicatriz imborrable en el alma colectiva de la comunidad, un recordatorio brutal de la impunidad que carcomía el corazón del barrio. En el laberinto de callejones y vecindades donde la luz del sol luchaba por abrirse paso, la macabra danza de la muerte había sido ejecutada con una precisión escalofriante. Los cuerpos, mutilados y desfigurados, contaban la historia de una furia desatada que no conocía límites, una venganza fría y metódica que había barrido con todo a su paso, desde ancianos hasta niños. No era la obra de un loco desquiciado, sino la culminación de un plan que se había gestado en las sombras, una advertencia brutal grabada en la carne y el asfalto. El aire, denso con el olor a fritangas de la noche anterior y el amargo regusto de la sangre, vibraba con un miedo palpable que se filtraba en cada resquicio, prometiendo que la historia detrás de esta hecatombe era mucho más retorcida y personal de lo que cualquier rumor inicial sugería en los desayunadores y tienditas del sector. La brutalidad de la masacre no residía únicamente en el número de víctimas, sino en la abismal desproporción entre el castigo y la supuesta ofensa. ¿Cómo podía un simple mensaje de texto equivocado, un error digital tan trivial como enviar un número mal tecleado, desatar semejante infierno? No hubo disputa por terrenos, ni deudas de drogas, ni códigos de honor rotos en el sentido tradicional que regía las vidas de Iztapalapa. Fue una chispa insignificante, una cadena de caracteres que viajó por el éter y se estrelló contra la brutalidad incomprensible de los Diablos Rojos, la pandilla que controlaba la vida y la muerte en estas colonias, cuyo líder, el Cuervo, interpretó la insignificante equivocación como una afrenta directa a su autoridad, desencadenando una respuesta desmedida que pulverizó la noción de justicia y moralidad en el barrio. Y en medio de este caos visceral, entre el luto colectivo y el terror mudo que se cernía sobre las calles, emergió la figura de Pedro Rojas, un hombre de 45 años, un carnicero de oficio, conocido en el mercado local por su honestidad y su arduo trabajo. Su vida, hasta esa noche, había sido un testamento a la decencia y la dedicación familiar, alejada de la violencia que a menudo salpicaba su entorno. Nadie hubiera imaginado que este hombre, padre de 2 hijas, con las manos acostumbradas a despiazar carne y a cuidar de los suyos, sería el epicentro de la tormenta que se avecinaba. El inusual protagonista cuya tragedia personal lo empujaría a desafiar las reglas no escritas de un mundo sin ley, transformándolo de un proveedor respetado en algo mucho más oscuro y temido, un instrumento de venganza que haría temblar a Iztapalapa hasta sus cimientos. Pedro Rojas, a sus 45 años, se erguía cada alba en el corazón palpitante de Iztapalapa, un hombre forjado en el crisol del trabajo honesto. Sus manos, anchas y callosas, olían a carne fresca y a la promesa de un sustento ganado con sudor. En su carnicería, el buen corte, los cuchillos brillaban bajo la luz tenue de los focos, reflejando su dedicación inquebrantable. El aire se llenaba con el murmullo de los clientes madrugadores, el crujido de la sierra sobre el hueso y el inconfundible aroma metálico de la sangre mezclado con el café de la esquina. Pedro no era un soñador, sino un constructor de realidades tangibles, un pilar de su pequeña comunidad, cuya reputación de hombre íntegro y proveedor incansable
era tan sólida como los bloques de carne que despiezaba con maestría cada día, ajeno al oscuro destino que se cernía sobre su existencia. Su vida transcurría entre el esfuerzo y la dignidad, un faro de rectitud en un mar de incertidumbre. Su mundo, lejos de los cuchillos y los mostradores fríos, era un santuario de afecto y risas compartidas con sus dos hijas, Sofía y Elena. Ellas eran el motor de cada amanecer, el propósito detrás de cada corte preciso, de cada jornada extenuante. En su modesta casa de ladrillo, el calor del hogar se tejía con el aroma a tortillas recién hechas y el eco de sus voces infantiles, un refugio seguro contra el estruendo incesante de la calle. Pedro se desvivía por ellas, por asegurarles un futuro que él nunca tuvo, lejos de la precariedad y la violencia que acechaban más allá de su puerta. Les leía cuentos antes de dormir, les enseñaba el valor de la palabra empeñada y la importancia de la educación, con la esperanza de que un día volaran alto, más allá de los confines asfixiantes de su barrio, donde la vida podía ser tan efímera como una chispa en la noche. Iztapalapa era más que un simple barrio, era un organismo vivo, respirando al ritmo caótico de su gente, un laberinto de callejones sinuosos y vecindades apiladas donde la luz del sol se abría paso a duras penas. El aire, denso y pesado, traía consigo el olor persistente a fritangas, a gasolina quemada y el dulzor rancio de la basura acumulada en las esquinas. Los sonidos eran una sinfonía constante, el claxon de los microbuses, el pregón de los vendedores ambulantes, la música cumbia a todo volumen y el ladrido incesante de los perros callejeros. Era un lugar de contrastes brutales, donde la alegría de una fiesta vecinal podía transformarse en el lamento de una sirena policial en cuestión de minutos. Pedro conocía cada grieta del asfalto, cada mural pintado con spray y cada sombra alargada que se proyectaba sobre las fachadas descoloridas, un paisaje que amaba y temía a partes iguales. En Iztapalapa, la ley de los hombres era a menudo suplantada por las leyes no escritas de la calle, un código brutal, donde la supervivencia se tejía con hilos de miedo y resignación. Las estadísticas hablaban por sí solas. La tasa de homicidios en la Ciudad de México rondaba los 10 por cada 100,000 habitantes en 2018, pero en colonias como Iztapalapa, esa cifra podía duplicarse, un testimonio silente de la impunidad rampante. La policía, vista con una mezcla de desconfianza y apatía, rara vez intervenía en los conflictos que no prometían una ganancia rápida o un riesgo bajo. Para el ciudadano común como Pedro, buscar justicia formal era como gritarle al viento en medio de un huracán, una quimera que solo exponía a uno mismo y a los suyos a un peligro aún mayor. El Estado había abandonado a sus hijos en estas colonias, dejando un vacío que la violencia se apresuraba a llenar con una crueldad metódica. Y en ese vacío de autoridad, los diablos rojos habían forjado su imperio de terror, una sombra omnipresente que se extendía por los callejones y las plazas. Liderados por el Cuervo, un hombre cuya crueldad era legendaria, controlaban el narcomenudeo, la extorsión y cualquier actividad ilícita que prometía poder y ganancias. Sus motos rugían por las noches, sus grafitis marcaban el territorio y sus miradas frías advertían a cualquiera que osara desafiar su dominio. Pedro, como tantos otros, había aprendido a vivir bajo su yugo silencioso, a bajar la mirada cuando pasaban, a evitar los conflictos y a enseñar a sus hijas a hacer lo mismo. No era cobardía, sino la pragmática sabiduría de quien sabe que la resistencia abierta solo conduce a la aniquilación. La impunidad de El Cuervo era un cáncer que carcomía el tejido social de Iztapalapa, dejando a sus habitantes a merced de su arbitrariedad. La protección de sus hijas era la obsesión silenciosa de Pedro, un escudo invisible que intentaba erigir con cada palabra de advertencia, con cada restricción impuesta. No salgan solas después de que el sol se oculte, no hablen con desconocidos, siempre caminen por las calles iluminadas. Eran mandamientos grabados a fuego en el corazón de su hogar. Él sabía que las calles de Iztapalapa eran un campo minado, donde la inocencia podía ser pisoteada en un instante. Sus temores no eran infundados, eran la cosecha amarga de años de ver cómo la vida de jóvenes se desvanecía por una mala decisión, un mal encuentro. Pedro anhelaba que sus hijas crecieran libres, sin el peso constante del miedo.
pero la realidad de su entorno la obligaba a ser un guardián perpetuo, un centinela que nunca podía permitirse bajar la guardia, un padre que vivía con la ansiedad constante de lo que el mañana podría traerles. Sofía, su hija mayor, era un torbellino de sueños y ambiciones, una luz brillante en la penumbra de su entorno. Con 16 años, sus ojos grandes y expresivos reflejaban una curiosidad insaciable y un deseo ardiente de ir más allá de los límites impuestos por el barrio. Quería estudiar, ser arquitecta, construir puentes y edificios que no solo se levantaran con concreto, sino con esperanza. Pedro veía en ella el futuro, la oportunidad de romper el ciclo de pobreza y violencia que había atrapado a tantas generaciones. Su sonrisa era el sol que disipaba las sombras de su día, su entusiasmo, el combustible que lo impulsaba a trabajar sin descanso. La vulnerabilidad de Sofía no era solo la de una adolescente en una ciudad peligrosa, sino la de un alma pura expuesta a la crueldad, una flor delicada en un terreno hostil, cuya fragilidad era el motor de la férrea determinación de su padre. El día de Pedro comenzaba mucho antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de estrellas opacadas por la contaminación lumínica. A las 4 de la mañana ya estaba en pie, afilando sus cuchillos, preparando su puesto en el mercado. El trabajo era extenuante, un ballet de fuerza y precisión que duraba hasta que el último cliente se marchaba, con los músculos adoloridos y la mente agotada. Pero nunca se quejaba. Cada gota de sudor era una inversión en el futuro de sus hijas. Al regresar a casa, el olor a carne se mezclaba con el de la cena casera, y sus manos, que por horas habían despiezado reses, ahora acariciaban las cabezas de sus pequeñas. Pedro era un hombre de rutinas, de constancia, un eslabón vital en la cadena de la vida, cuyas manos... Pedro veía en ella el futuro, la oportunidad de romper el ciclo de pobreza y violencia que había atrapado a tantas generaciones. Su sonrisa era el sol que disipaba las sombras de su día, su entusiasmo, el combustible que lo impulsaba a trabajar sin descanso. La vulnerabilidad de Sofía no era solo la de una adolescente en una ciudad peligrosa, sino la de un alma pura expuesta a la crueldad, una flor delicada en un terreno hostil, cuya fragilidad era el motor de la férrea determinación de su padre. El día de Pedro comenzaba mucho antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de estrellas opacadas por la contaminación lumínica. A las 4 de la mañana ya estaba en pie, afilando sus cuchillos, preparando su puesto en el mercado. El trabajo era extenuante, un ballet de fuerza y precisión que duraba hasta que el último cliente se marchaba, con los músculos adoloridos y la mente agotada. Pero nunca se quejaba. Cada gota de sudor era una inversión en el futuro de sus hijas. Al regresar a casa, el olor a carne se mezclaba con el de la cena casera, y sus manos, que por horas habían despiezado reses, ahora acariciaban las cabezas de sus pequeñas. Pedro era un hombre de rutinas, de constancia, un eslabón vital en la cadena de la vida, cuyas manos robustas, destinadas a la nobleza del sustento, pronto serían transformadas por la furia de una venganza ineludible. En el entramado social de Iztapalapa, Pedro Rojas no era un cualquiera. Su carnicería era un punto de encuentro, un lugar donde los vecinos no solo compraban carne, sino que compartían un café, un chisme, una preocupación. Era don Pedro, el hombre honesto, el que fiaba si alguien lo necesitaba, el que siempre tenía una palabra amable. Su reputación se había forjado a base de años de buen trato y trabajo impecable, un oasis de confianza en un desierto de desconfianza. Representaba a esa mayoría silenciosa de ciudadanos que, a pesar de la adversidad y el peligro constante, se aferraban a los valores de la decencia y la comunidad. Era el tipo de hombre que construía su vida con la frente en alto, un ejemplo para sus hijas y para los jóvenes del barrio, un faro de integridad que brillaba con fuerza, ajeno a la tempestad que se gestaba silenciosa en las entrañas de la oscuridad. Aunque Pedro vivía inmerso en la cotidianidad del mercado y el calor de su hogar, era plenamente consciente de la bestia que acechaba en las sombras de Iztapalapa. Las historias de los diablos rojos no eran cuentos de fantasía, eran la cruda realidad que se susurraba en las tienditas y se observaba en los ojos temerosos de los vecinos. Había visto a jóvenes desaparecer, a familias enteras huir, a la impunidad devorar vidas sin piedad. Pero su filosofía siempre había sido la misma: no buscar problemas, no meterse en lo que no le incumbía, mantener la cabeza baja y proteger a los suyos a toda costa.
Su mundo era pequeño, sí, pero estaba bien delimitado por el amor a su familia y la dignidad de su trabajo. Una burbuja frágil que, sin saberlo, estaba a punto de estallar, arrastrándolo a un abismo de violencia que jamás imaginó transitar. Una tarde, mientras cerraba su carnicería, Pedro fue testigo de un incidente que grabó a fuego la vulnerabilidad de su gente. Un adolescente, apenas un niño, fue golpeado brutalmente por 2 matones de los Diablos Rojos por no pagar una cuota insignificante. Nadie intervino. Los vecinos se escondieron tras sus ventanas, los comerciantes bajaron sus cortinas metálicas y la escena se desarrolló bajo la indiferencia cómplice de la calle. El aire se llenó del olor a miedo y de los gritos ahogados del joven. Pedro sintió una punzada helada en el estómago, una rabia contenida al ver la impotencia colectiva. Ese día, la realidad de la impunidad no fue una estadística lejana, sino un puñetazo en el estómago, un recordatorio vívido de que en Iztapalapa la vida valía menos que la voluntad de un pandillero y que la protección para los suyos era una responsabilidad exclusivamente suya, una carga pesada. Con ese recuerdo amargo, Pedro regresó a su casa, donde las risas de sus hijas lo esperaban como un bálsamo. Las abrazó con más fuerza de lo usual, el temor a flor de piel. Su única meta, su juramento silencioso, era preservar esa inocencia, esa alegría, a cualquier precio. Jamás hubiera imaginado que un error tan trivial como un mensaje de texto mal enviado desataría una tragedia de proporciones bíblicas, pulverizando su mundo y obligándolo a cruzar una línea de la que no habría retorno. Él era Pedro Rojas, el carnicero de Iztapalapa, un hombre de bien que solo quería paz para su familia, pero el destino, cruel y caprichoso, estaba a punto de transformarlo en un verdugo, un instrumento de una venganza implacable que resonaría en los ecos de la impunidad, una historia que quedaría grabada a sangre y fuego en la memoria colectiva del barrio. El fatídico error se materializó en una pantalla diminuta, un mensaje de texto que por un número mal tecleado, en lugar de llegar a un primo lejano, aterrizó en el celular de Martín Valdés, alias El Cuervo, el líder de los Diablos Rojos. Era una conversación trivial, de esas que se diluyen en el éter digital sin dejar rastro, pero contenía una referencia velada a un movimiento de dinero que El Cuervo interpretó como una afrenta directa a su autoridad, una provocación descarada en su territorio. En Iztapalapa, la vida pendía de un hilo, y un simple desliz digital podía desatar el infierno. Para Pedro Rojas, el carnicero, ese mensaje insignificante fue la chispa que encendió la pólvora de su destino, un catalizador cruel que transformaría su mundo de paz en un campo de batalla, donde la justicia formal se desvanecía en el aire denso y contaminado del barrio. La represalia no tardó en llegar, brutal y desproporcionada, como un rayo que parte la noche. Bajo el manto cómplice de la oscuridad de Iztapalapa, los sicarios de los Diablos Rojos, con El Cuervo a la cabeza, irrumpieron en la modesta casa de los primos de Pedro, pensando que era la residencia del traidor del mensaje. 11 vidas fueron cegadas sin piedad en un frenesí de violencia. Niños que apenas comenzaban a vivir, ancianos que solo pedían paz, mujeres y hombres jóvenes que soñaban con un mañana mejor. El aire se saturó con el hedor metálico de la sangre y el grito silente del terror. Sofía, la hija mayor de Pedro, que había ido a visitar a sus primos, fue testigo de la barbarie, escondida bajo una cama. Su inocencia pulverizada por la crueldad, su espíritu irrevocablemente marcado por el horror que sus ojos infantiles jamás podrían borrar. Cuando Pedro llegó al amanecer, alertado por los gritos y las sirenas lejanas, el sol se alzaba sobre un panorama de pesadilla. La puerta de la casa de sus primos estaba destrozada, y un silencio sepulcral, más aterrador que cualquier lamento, se había apoderado del lugar. El olor a muerte era insoportable, una bofetada helada que le revolvió el estómago y le secó la garganta. Ver los cuerpos, la sangre seca sobre el piso de tierra, el horror en los rostros petrificados de sus seres queridos, fue un puñal que le atravesó el alma. Y luego, el hallazgo de Sofía, temblorosa y muda, con la mirada perdida en un punto más allá de la comprensión, confirmó que su mundo se había derrumbado. La rabia, fría y abrasadora, comenzó a gestarse en su interior, un volcán a punto de erupción. Con el corazón hecho pedazos y la mente nublada por el dolor, Pedro, el hombre que siempre había creído en la ley, se dirigió a la estación de policía local.
El lugar, un edificio desangelado, con pintura descascarada y un olor persistente a humedad y burocracia, parecía ajeno a la tragedia que había sacudido el barrio. Un agente con el uniforme desaliñado y la mirada cansada lo recibió con un bostezo disimulado. Pedro, con la voz quebrada y las manos aún manchadas de la tierra de la masacre, intentó narrar el infierno que había vivido, la brutalidad de los diablos rojos, la injusticia de la venganza desmedida por un simple mensaje. Pero sus palabras chocaron contra un muro de indiferencia y apatía, una barrera invisible que se alzaba entre la desesperación del ciudadano y la inacción de la autoridad. El agente, sin siquiera registrar la denuncia con la debida diligencia, lo miró con una mezcla de lástima y hastío. Mire, señor Rojas, sabemos cómo se ponen las cosas aquí en Iztapalapa. Esos de los diablos son gente pesada, y meterse con ellos no le conviene a nadie. La advertencia, velada pero clara, resonó en la pequeña oficina. Le entregó un papel sin valor, una promesa vacía de investigación, que ambos sabían que nunca ocurriría. La tasa de impunidad en casos de homicidio en la Ciudad de México superaba el 90% en 2018, una estadística que, en ese momento, Pedro sintió en carne propia. La policía no solo no ayudaría, sino que le estaba diciendo que denunciar era una sentencia de muerte para los que le quedaban, un acto de insensatez en un sistema corrupto y paralizado por el miedo. Desesperado, Pedro buscó una segunda vía, la fiscalía. Quizás allí, en los pasillos de una institución supuestamente dedicada a la justicia, encontraría eco su dolor, pero la experiencia fue una repetición amarga de la anterior. Más papeles, más preguntas repetitivas, más rostros indiferentes que se escudaban en tecnicismos y pretextos burocráticos. La fiscal de turno, una mujer de expresión pétrea, le explicó con un tono monótono que, sin testigos directos, Sofía aún no podía hablar y, dada la naturaleza de los perpetradores, el caso era complicado. Implicar a los diablos rojos era un riesgo que nadie en el sistema estaba dispuesto a tomar. El aire denso de la oficina, cargado con el olor a papel viejo y desesperanza, le confirmó que el Estado, en su totalidad, había abandonado a sus hijos en Iztapalapa, dejándolos a merced de la barbarie. Fue en ese momento, sentado en una banca de la fiscalía, con el sol de la tarde filtrándose por una ventana sucia, cuando Pedro Rojas sintió una fractura irreversible en su ser. La impotencia se transformó en una claridad fría y contundente. La justicia formal era una quimera, una burla cruel para los que vivían en los márgenes de la ley. Denunciar no solo era inútil, sino que condenaría a Sofía y a él mismo a más violencia. No había vuelta atrás, no había otro camino. El carnicero, el hombre honesto y trabajador, murió en ese instante, dejando paso a una nueva entidad, forjada en el dolor y la traición. El punto de no retorno moral se había alcanzado. La venganza, cruda y personal, se convirtió en la única promesa que podía hacer a las almas arrebatadas, la única forma de proteger a lo que quedaba de su familia. Sus manos, que hasta ese día habían despiezado reses con la precisión de un artesano, ahora se cerraron en puños, sintiendo el filo invisible de una nueva determinación. La imagen de Sofía, con la mirada vacía, y el recuerdo de los 11 cuerpos masacrados grabaron a fuego una promesa silenciosa en su corazón. Ya no buscaría la justicia, la impartiría él mismo, a su manera. La vida le había arrebatado todo, y ahora él le arrebataría la paz a los culpables. El cuervo y los diablos rojos pagarían, uno, por cada vida, por cada lágrima, por cada pedazo de inocencia robada. Pedro Rojas, el carnicero de Iztapalapa, se había transformado en un verdugo, un instrumento de venganza que haría temblar los cimientos de un barrio acostumbrado a la impunidad, donde la desesperación se había convertido en la madre de la más brutal de las justicias. Pedro Rojas se sentó solo en la oscuridad de su modesta sala. Las manos que antes despiezaban reses con la precisión de un cirujano, ahora temblaban con una furia contenida. El hedor a sangre de la masacre seguía pegado a sus fosas nasales, una advertencia constante de la impunidad que reinaba en Iztapalapa. Ya no era el carnicero de antaño, el hombre honesto que buscaba la paz. La justicia, esa palabra hueca pronunciada en los pasillos de la fiscalía, había muerto para él. En su lugar había nacido una determinación fría, implacable, forjada en el dolor de 11 vidas arrebatadas
y la imagen petrificada de su hija Sofía. El miedo había sido transmutado en un propósito oscuro, en una promesa silenciosa que resonaba en cada rincón de su alma, una metamorfosis que lo convertiría de padre protector en un verdugo metódico, un fantasma de venganza. En las entrañas de su hogar, bajo una luz tenue que apenas disipaba las sombras, Pedro convocó a los suyos, sus dos hermanos, Ricardo y Jorge, curtidos por la vida en el barrio, y su primo lejano, Miguel, un hombre de pocas palabras, pero de mirada férrea. El aire estaba espeso con el luto compartido, un silencio cargado de preguntas no formuladas. Sus rostros, marcados por el dolor reciente, reflejaban una mezcla de rabia e impotencia, una herida abierta que la impunidad oficial solo había profundizado. No era una reunión familiar cualquiera, era un cónclave de almas rotas, un concilio de guerra silencioso donde se decidiría el destino de su honor y el precio de la sangre derramada. La mesa, donde antes se compartían comidas y risas, ahora era el altar de una promesa inquebrantable, un pacto sellado en el dolor. Pedro, con la voz grave y sin titubeos, les expuso la cruda verdad. La policía no va a hacer nada, la fiscalía se lavó las manos. En Iztapalapa, para nosotros, la ley no existe, solo la ley del cuervo y sus diablos rojos. Sus palabras, como puñales, perforaron el aire. Les narró el fracaso del sistema, la indiferencia institucional que había permitido la masacre de sus primos, el trauma imborrable de Sofía. Nosotros somos su única justicia, sentenció, su mirada fija en cada uno de ellos. No era una pregunta, sino una afirmación, una declaración de guerra contra la impunidad. La venganza se presentaba no como un acto de barbarie, sino como un deber sagrado, un último recurso para proteger a los suyos y restaurar la dignidad mancillada de su familia, un eco del ojo por ojo que resonaba en las calles sin ley. Ricardo, el mayor de los hermanos, fue el primero en asentir, sus ojos enrojecidos brillando con una determinación sombría. Pedro tiene razón, dejamos que nos pisotearan demasiado tiempo. Jorge y Miguel, con gestos de cabeza, confirmaron su lealtad incondicional. El dolor se había transformado en un lazo férreo, en una unidad forjada en el fuego de la tragedia. Así, en esa noche silenciosa, nació Los Vengadores de Iztapalapa, una unidad letal que no buscaba fama ni gloria, solo la restauración de un equilibrio brutalmente roto. No eran soldados, sino hombres comunes, trabajadores, padres, forzados por la circunstancia a convertirse en ejecutores de una justicia que el Estado les había negado. Su pacto fue sellado no con palabras, sino con la mirada compartida de quienes saben que han cruzado un umbral del que no hay retorno, un compromiso de sangre. La carnicería, el buen corte, dejó de ser un lugar de sustento para transformarse en una armería improvisada, un taller de guerra. Pedro, con la frialdad que solo el dolor más profundo puede conferir, pulió sus machetes, las hojas de acero emitiendo un brillo macabro bajo la luz. El sonido metálico del afilador contra el filo llenaba el aire, un presagio de lo que vendría. Estas no eran herramientas para despiazar reses, sino instrumentos de una justicia visceral, diseñados para cortar el miedo y la impunidad que habían carcomido su barrio. Sus manos, que con tanta delicadeza habían preparado la carne para sus clientes, ahora se movían con una destreza calculada, preparando cada hoja para su nuevo y sangriento propósito, un recordatorio brutal de la capacidad destructiva que puede nacer de la desesperación más absoluta. La adquisición de armas de fuego fue el siguiente paso, un viaje al submundo clandestino de Iztapalapa, donde los tratos se cerraban en callejones oscuros y las palabras eran pocas. Un contacto de Miguel, un ex convicto conocido por sus conexiones, les proporcionó las pistolas 38 y las escopetas de caza, armas toscas pero letales. El intercambio se hizo bajo la sombra de un puente, el olor a humedad y gasolina mezclándose con el nerviosismo palpable. Cada arma era un peso frío en sus manos, una extensión de su nueva y aterradora identidad. No había emoción, solo una necesidad pragmática, una adaptación gélida a las reglas de un juego que no habían elegido jugar, pero que ahora dominaban con una frialdad sorprendente. El sonido de los cargadores al ser insertados era un eco de su irreversible transformación, un punto de no retorno. En un cuarto trasero de la carnicería, oculto tras cortinas pesadas, se instaló el Centro de Operaciones. Un mapa grande de Iztapalapa, salpicado de alfileres de colores, cubría una pared,
marcando los territorios de los Diablos Rojos, sus puntos de reunión y sus rutas de escape. Pedro, con la metódica precisión de un estratega militar, estudiaba cada calle, cada vecindad, cada sombra proyectada por las farolas parpadeantes. Las fotos de El Cuervo y sus lugartenientes, obtenidas con discreción, estaban pegadas junto al mapa, sus rostros ahora objetos de un estudio minucioso. El silencio solo se rompía por el susurro de sus voces al planificar, la tensión palpable en el aire, transformando el miedo en una frialdad calculada, una mente de carnicero convertida en la de un cazador implacable. Las noches de Iztapalapa se convirtieron en su campo de entrenamiento. Pedro y sus hermanos salían a la calle, no para trabajar, sino para observar, para aprender las rutas de sus presas. Reconocían los puntos de venta de drogas, los bares donde los Diablos Rojos se reunían, los horarios en que las patrullas policiales hacían su ronda, o más bien no la hacían. El zumbido constante del tráfico, el olor a fritanga hacia humedad, los grafitis en las paredes, todo se convertía en información vital. La paciencia era su arma, la observación su estrategia. Pedro, el hombre que antes se preocupaba por el corte perfecto de un bistec, ahora se obsesionaba con el momento y el lugar exacto para asestar el golpe, con la precisión quirúrgica de quien no puede permitirse un solo error. El plan se tejía con una meticulosidad escalofriante. Bloquearían callejones con vehículos viejos o barricadas improvisadas para cortar rutas de escape. Coordinarían ataques sorpresa en puntos clave, aprovechando la oscuridad y la complacencia de los Diablos Rojos. Se rumoreaba incluso el uso de ketamina, obtenida en el mercado negro, para incapacitar a los objetivos más difíciles sin levantar sospechas inmediatas. La coordinación entre los Vengadores era milimétrica, cada uno con un rol definido, cada movimiento ensayado en sus mentes. Pedro, que nunca había levantado la mano con ira, ahora diseñaba escenarios de aniquilación con la frialdad de un estratega, invirtiendo el miedo que había sentido en una ofensiva calculada, una danza macabra de venganza que haría temblar el inframundo de Iztapalapa. Aunque Sofía y Elena permanecían ajenas a los detalles macabros de la planificación, el cambio en el ambiente familiar era palpable. Las risas se habían vuelto más escasas, los silencios más densos. Pedro, aunque intentaba mantener la normalidad, llevaba el peso de su nueva carga en cada gesto, en cada mirada. Sus hijas, especialmente Sofía, con la mirada aún perdida por el trauma, eran la razón y la justificación de cada paso, pero también el recordatorio constante del precio de su transformación. Ya no era solo la familia de Pedro Rojas, el carnicero. Era una familia de vengadores, unida por el dolor y la promesa de sangre. La inocencia se había marchitado, reemplazada por una sombra de determinación y un pacto silencioso, un futuro incierto forjado en la venganza. Con la luna creciente sobre Iztapalapa como testigo mudo, Pedro Rojas se miró las manos. Ya no eran las manos del carnicero honesto, ni las del padre cariñoso que leía cuentos antes de dormir. Eran las manos de un hombre transformado, endurecidas por la rabia, marcadas por el luto, y ahora preparadas para la destrucción. La ambivalencia moral era un nudo en el estómago. Se había convertido en el monstruo que juró destruir al buscar justicia fuera de la ley. La respuesta se perdía en el eco de las sirenas lejanas y el grito silente de sus 11 parientes. Solo sabía que el sistema había fallado y que él, Pedro, se había convertido en el último bastión de justicia para los suyos, un héroe familiar y un asesino metódico, cuyo legado se escribiría con la sangre de los Diablos Rojos. La noche se cernía como un sudario pesado sobre Iztapalapa, un lienzo oscuro salpicado por las luces parpadeantes de farolas viejas y el zumbido incesante de la vida nocturna. El aire, denso con el olor a fritangas y a humedad, se sentía más opresivo que de costumbre, cargado de una expectativa macabra. En un callejón sinuoso, donde los grafitis descoloridos contaban historias de pandillas y olvido, 3 sombras se movían con una precisión fantasmal. Eran Pedro y sus hermanos, Ricardo y Jorge, envueltos en la penumbra, sus rostros tensos bajo las gorras. Su primer objetivo, el Chato, un lugarteniente menor de los Diablos Rojos, bebía en una cantina ruidosa, ajeno al destino que lo esperaba,
sin saber que la víctima de su banda se había transformado en su cazador, un arquitecto silencioso de venganza ineludible. El tiempo se estiraba. El plan, meticulosamente trazado en el cuarto trasero de la carnicería, se desplegó con una frialdad quirúrgica. Cuando el chato tropezó fuera de la cantina, su mente nublada por el alcohol barato, las sombras se materializaron. Pedro, con la agilidad de un predador, lo interceptó en la oscuridad del callejón. El machete de carnicero, afilado con una obsesión casi religiosa, brilló un instante bajo la luz de un poste roto antes de hundirse con una precisión desalmada. No hubo gritos, solo un jadeo ahogado, un sonido gutural que se perdió en el estruendo distante de la cumbia. El olor a alcohol y miedo se mezcló con el aroma metálico de la sangre fresca, una sinfonía macabra que marcaba el inicio de una purga brutal, un eco de la impunidad que ahora comenzaba a cobrar su precio. El chato cayó al suelo de tierra, sus ojos vidriosos reflejando la sorpresa y el terror del último aliento. Pedro se inclinó sobre él, susurrándole al oído con una voz que apenas reconocía como suya. Esto es por mis primos, por Sofía, por cada vida que arrebataron sin piedad. No había ira visible en su rostro, solo una determinación gélida, la de un hombre que había cruzado un umbral irreversible. El peso del machete en su mano era una extensión de su nueva identidad, un instrumento de justicia forjado en la desesperación. Ricardo y Jorge observaban en silencio, sus propios demonios bailando en sus ojos, cómplices de un pacto de sangre que no conocía marcha atrás, envueltos en la brutalidad que habían jurado desatar sobre los culpables de su tragedia. Sobre el cuerpo inerte del chato, Pedro dejó su marca. De su bolso de herramientas sacó un trozo de carne cruda, un pedazo de res recién cortado de su carnicería, y lo colocó sobre el pecho del pandillero, como una ofrenda macabra. Era un mensaje inconfundible para los Diablos Rojos, una firma brutal que anunciaba la llegada del carnicero, no para vender, sino para cobrar. El olor salobre de la carne se mezcló con el de la sangre, un recordatorio visceral de la profesión de Pedro y de la transformación de un hombre de bien en un verdugo metódico. La justicia de Iztapalapa, abandonada por las instituciones, ahora se escribía con sangre y con el macabro sello de un corte preciso, en un callejón oscuro. Días después, la ciudad se despertó con la noticia de otro diablo rojo encontrado sin vida, esta vez en una vecindad de Tepito. El Tuercas, conocido por su crueldad en la extorsión a pequeños comerciantes, apareció en su cama, con un solo disparo certero en la sien. No hubo forcejeo, ni rastro de entrada forzada. Se rumoreaba que la ketamina, obtenida clandestinamente, había sido utilizada para incapacitarlo antes del golpe letal. Sobre su pecho, la macabra ofrenda, otro trozo de carne cruda, una advertencia gélida que comenzaba a sembrar el pánico en las filas de la pandilla. Los vengadores de Iztapalapa no dejaban cabos sueltos, actuaban como fantasmas, dejando solo el rastro de su venganza, un eco mortal en la oscuridad, una crítica silenciosa a la ineficacia de la ley. La ejecución del Tuercas marcó un punto de inflexión. Los Diablos Rojos, acostumbrados a infundir terror, ahora sentían el frío aliento de la venganza en sus nucas. Las reuniones en sus guaridas se volvieron tensas, las miradas desconfiadas. El Cuervo, el líder, cuya crueldad era legendaria, percibió la amenaza. No era un rival de otra pandilla, era algo más personal, más metódico. El pánico se extendía como una plaga, alimentado por la ausencia de pistas y la escalofriante marca del carnicero. La impunidad que los había protegido durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto su vulnerabilidad ante una fuerza que operaba fuera de sus códigos, una justicia brutal nacida de la desesperación. Las siguientes víctimas cayeron con la misma frialdad calculada. El Rata, un narcomenudista que operaba cerca de una escuela, fue emboscado mientras regresaba a su casa. El sonido de los disparos de escopeta, secos y resonantes, se ahogó en el bullicio de la noche. El Gorras, otro de los guardias del Cuervo, desapareció sin dejar rastro, para ser encontrado días después en un campo de caña en las afueras, su cuerpo mutilado y, como siempre, con la inconfundible marca de carne cruda. Cada golpe era un mensaje, cada muerte una declaración. Pedro y sus hombres operaran con la precisión de un reloj suizo, desmantelando la estructura de los Diablos Rojos pieza por pieza, infundiendo un terror que superaba con creces el que ellos mismos habían sembrado. En una de las emboscadas, mientras arrastraban al Grillo, un pandillero de bajo rango, a la oscuridad de un callejón,
Sus ojos se abrieron en un instante de horror y reconocimiento. «Pedro, el carnicero», balbuceó, su voz ahogada por el miedo. La víctima de la masacre de Iztapalapa se había convertido en su carrasco, el hombre honesto que conocía del mercado, ahora un fantasma vengador. La comprensión de esa transformación fue la última visión del grillo antes de que el machete de Pedro pusiera fin a su vida. Ese momento, el reconocimiento del terror en los ojos de su presa, fue una confirmación para Pedro. Su mensaje estaba llegando, y los Diablos Rojos sabían que su hora había llegado, que la impunidad tenía un precio. Pedro, a pesar de la brutalidad de sus acciones, no sentía arrepentimiento. Cada corte, cada disparo, era un acto de amor perverso por sus hijas, una promesa cumplida a las almas masacradas. La imagen de Sofía, con la mirada perdida en un punto más allá de la comprensión, era el motor que lo impulsaba, la justificación de cada paso en el abismo. Él no era un asesino por placer, sino un padre desesperado, un hombre forzado a convertirse en el monstruo que el sistema había creado. La ambivalencia moral era un nudo en el estómago, sí, pero la necesidad de proteger a los suyos, de restaurar una justicia negada, era aún más poderosa que cualquier culpa, una carga pesada que estaba dispuesto a llevar. El terror se apoderó de Iztapalapa, pero no solo entre los Diablos Rojos. Los vecinos, aunque en secreto se alegraban de la caída de los pandilleros, temían la escalada de violencia. Se susurraba sobre el carnicero, una leyenda oscura que caminaba entre las sombras, un justiciero brutal o un monstruo desatado, dependiendo de quién contara la historia. La tasa de homicidios en la zona, ya de por sí alta, se disparó con la guerra interna, evidenciando el colapso total de la autoridad y la ley. La ausencia de la policía en la mayoría de estos crímenes solo confirmaba lo que Pedro ya sabía. El Estado había abdicado, y la gente estaba sola en la lucha por su supervivencia, en un barrio sin esperanza. Finalmente, el círculo se cerró sobre el buitre, el segundo al mando de El Cuervo, un hombre tan brutal como su líder. Los Vengadores lo emboscaron en un callejón solitario mientras realizaba una entrega de droga. La oscuridad de la noche, el olor a gasolina y el eco de los perros callejeros fueron los únicos testigos de la confrontación. Pedro, con la pistola 38 en mano, no dudó. 3 disparos secos perforaron la noche, silenciando para siempre al lugarteniente. Sobre su cuerpo, como en cada ocasión, la macabra firma de carne cruda, un recordatorio de que la venganza tenía un nombre y un rostro, y que se acercaba inexorablemente a su líder, a El Cuervo, el arquitecto original de la masacre de los inocentes. El silencio que siguió a la caída de El Buitre fue denso, cargado de la promesa de una calma efímera. Pedro miró a sus hermanos, sus rostros curtidos por el polvo y la sangre. El camino recorrido había sido brutal, pero la misión aún no terminaba. El Cuervo era el último eslabón, la cabeza de la serpiente. El carnicero no sentía el cansancio, solo una determinación férrea, una concentración absoluta en el objetivo final. Su corazón, aunque endurecido, latía con el pulso de la protección familiar, un motor que trascendía la moralidad convencional, un héroe familiar y un asesino metódico, cuyo destino estaba sellado en la sangre de Iztapalapa. Pedro se quedó solo, observando el cuerpo inerme. El olor a pólvora y sangre fresca impregnaba el aire, una fragancia macabra que ahora le resultaba familiar. No había euforia ni regocijo, solo una profunda quietud. Había cumplido una parte de su promesa, pero el peso de sus acciones era una carga invisible que se adhería a su alma. Sin embargo, no había arrepentimiento, solo el rostro de Sofía, la imagen de sus primos masacrados y la certeza de que, en un mundo donde la justicia era un lujo inalcanzable, la venganza era el único lenguaje que los Diablos Rojos entenderían. El silencio final fue el preludio de la tormenta que aún se avecinaba, un eco del costo de la impunidad. El alba se desgarró sobre Iztapalapa, no con la promesa de un nuevo día, sino con el eco de un terror renovado. El cuerpo de El Buitre, tendido en un callejón empapado de rocío y el persistente olor a basura, era la prueba innegable de que la purga continuaba. Sobre su pecho, la macabra ofrenda de carne cruda gritaba el nombre de
El Carnicero, una firma brutal que se había grabado a sangre y fuego en la memoria colectiva del barrio. Los vecinos, asomados con cautela desde sus ventanas enrejadas, no sentían pena por el pandillero caído, sino una mezcla compleja de alivio y un miedo helado. La violencia se había tornado una espiral incontrolable, devorando tanto a verdugos como a víctimas, dejando una estela de incertidumbre en cada esquina, en cada mural descolorido, donde la justicia se confundía con la barbarie. La leyenda de El Carnicero se había extendido como un reguero de pólvora por los laberínticos callejones de Iztapalapa, susurrada en las tienditas y en los mercados. Las muertes de los Diablos Rojos ya no eran incidentes aislados, eran una serie metódica de ejecuciones que habían desmantelado la pandilla, sembrando un pánico inédito. La policía, cuya inacción había sido la norma, se vio obligada a intervenir ante la escalada de violencia y la creciente presión mediática. Los reportes de homicidios se habían disparado, dejando en evidencia el vacío de autoridad que imperaba en la zona. Las sirenas, antes esporádicas, ahora rasgaban la noche con mayor frecuencia, pero su sonido no traía consuelo, solo la promesa de más caos, de una guerra silente que el Estado había permitido germinar. En medio de este torbellino de sangre y rumores, apareció el detective Ricardo Morales, un hombre con 30 años de servicio en la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Su rostro, curtido por el sol y la desesperanza de innumerables casos sin resolver, reflejaba la fatiga de quien ha visto demasiado. Morales conocía Iztapalapa como la palma de su mano. Cada callejón, cada historia de impunidad, cada grieta en el sistema que había permitido a los Diablos Rojos prosperar. Para él, cada cuerpo era un recordatorio del fracaso institucional, de una justicia que rara vez llegaba a los barrios marginales, donde el miedo y la corrupción eran las verdaderas leyes que regían la vida de sus habitantes. Morales, con su gabardina raída y la mirada penetrante, se sumergió en la investigación. Los cuerpos, la marca de la carne cruda, la precisión de las ejecuciones, todo apuntaba a un patrón que desafiaba la lógica criminal habitual. No eran ajustes de cuentas entre pandillas rivales, ni el caos desorganizado de un loco. Había una mente metódica detrás, un propósito, una venganza fría y calculada. El detective examinó cada escena del crimen, cada huella borrosa, cada susurro de los vecinos que, a pesar del miedo, dejaban entrever una extraña admiración por este justiciero anónimo. La ausencia de pistas sólidas solo aumentaba la leyenda de un fantasma que operaba con una eficiencia aterradora, un espectro de justicia. El detective Morales sintió una punzada de ambivalencia moral. Sabía que los Diablos Rojos habían sembrado el terror durante años con una impunidad casi absoluta y que la gente, en secreto, agradecía que alguien les pusiera un freno. Pero su deber era claro, la ley era la ley, y la violencia solo engendraba más violencia. La justicia por mano propia, por más justificada que pareciera en un entorno donde el sistema había fallado, era un camino peligroso que desintegraba el tejido social. La contradicción lo carcomía. ¿Cómo condenar a un hombre que, impulsado por la desesperación, hacía lo que el Estado se negaba a hacer? La línea entre el héroe y el asesino se difuminaba en las sombras de Iztapalapa, dejando una estela de preguntas sin respuesta. La noche en que Pedro Rojas y sus hermanos decidieron cerrar el círculo, Iztapalapa se cubrió con un manto de estrellas, opacadas por la contaminación. El Cuervo, Martín Valdés, el líder de los Diablos Rojos, se encontraba en su guarida habitual, un bar clandestino en el corazón de la colonia, rodeado por lo que quedaba de sus sicarios. El ambiente era tenso, cargado de paranoia y miedo. Las bajas en su pandilla habían sido demasiadas, la marca del Carnicero una advertencia constante. Pedro, Ricardo y Jorge, con las pistolas 38 y los machetes bien afilados, se movían como sombras, su plan milimétrico, su determinación inquebrantable. El aire vibraba con la promesa de un final sangriento, un desenlace inevitable. La irrupción fue brutal y sorpresiva. Las ráfagas de escopeta rompieron los cristales y el silencio de la noche, sembrando el caos en el interior del bar. El Cuervo, con la cara descompuesta por el terror,
Intentó huir por la puerta trasera, pero Pedro ya lo esperaba, su figura imponente en el umbral. Sus ojos se encontraron, el miedo petrificado del cuervo frente a la frialdad implacable del carnicero. «Por mis primos, por Sofía», susurró Pedro, su voz hueca, desprovista de emoción. El machete, que tantas reses había despiezado, se alzó y cayó con una precisión desalmada, silenciando para siempre al hombre que había desatado el infierno, dejando una mancha oscura sobre el suelo que olía a cerveza rancia y a sangre. Mientras Pedro se inclinaba para dejar su macabra marca sobre el cuerpo inerte del cuervo, el sonido inconfundible de la sirena se acercaba, rasgando la noche con su lamento agudo. La emboscada había sido perfecta, el plan ejecutado con una frialdad quirúrgica, pero el precio, el costo de la venganza, estaba a punto de ser cobrado. Los vengadores de Iztapalapa fueron rodeados por una docena de patrullas policiales. Las luces estroboscópicas pintaban de rojo y azul los rostros de Pedro y sus hermanos, sus figuras ahora expuestas, vulnerables, bajo el implacable escrutinio de la ley. El silencio que siguió a la caída del cuervo fue corto, reemplazado por la cacofonía de radios policiales y las órdenes de los agentes, un final que se había gestado desde la primera masacre. El detective Morales fue el primero en acercarse a Pedro, su mirada cansada reflejando una comprensión tácita. «Pedro Rojas, queda usted arrestado por múltiples homicidios», dijo con voz firme, pero con un matiz de pesar. Pedro lo miró a los ojos, sin resistencia, su rostro una máscara de resignación y una extraña paz. «La justicia, detective, a veces llega tarde, o simplemente no llega», respondió Pedro, su voz rasposa, el eco de un hombre que había perdido todo. Morales asintió lentamente, sabiendo que en Iztapalapa esas palabras eran una verdad innegable. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Pedro, metálicas y frías, el sonido de su destino sellado resonando en el aire denso y contaminado del barrio. Las noticias del arresto del carnicero y sus sombras sacudieron Iztapalapa. La gente, dividida entre el miedo y el alivio, no sabía si celebrar o lamentar. Sofía, la hija mayor de Pedro, ahora al cuidado de una tía, nunca pudo perdonar el camino de violencia que su padre había elegido. La imagen de sus primos masacrados, el trauma de su escondite bajo la cama y la brutal transformación de su padre la dejaron marcada de vida. Aunque físicamente a salvo, su espíritu se había roto, una herida invisible que el tiempo jamás podría sanar. El legado de Pedro Rojas, el carnicero que se convirtió en verdugo, se grabaría en su alma como una advertencia silenciosa, un recordatorio del precio de la impunidad y la venganza. Pedro Rojas pasó el resto de sus días en una celda fría y solitaria, su cuerpo envejeciendo bajo la luz tenue y constante de la prisión. Las pesadillas de la masacre original, de los 11 cuerpos, se mezclaban con el eco de sus propias ejecuciones, un tormento incesante que lo consumía. Perdió todo contacto con Sofía, su hija, el motor de su venganza, un vacío que ninguna justicia podría llenar. Murió en Cautinaío, un hombre roto, un héroe para algunos, un monstruo para otros. El precio de su venganza fue su propia vida, su libertad y la relación con lo que más amaba, dejando en el alma de Iztapalapa una pregunta sin respuesta, un dilema moral que seguiría resonando en cada callejón. Pedro Rojas, el que fuera carnicero de Iztapalapa, aquel hombre de manos firmes y corazón leal, pasó el resto de sus días confinado en una celda gélida y solitaria. Los muros de concreto, desprovistos de color y calor, se convirtieron en su único horizonte, un recordatorio perpetuo de la libertad arrebatada. Su cuerpo, antaño robusto por el trabajo diario, envejecía prematuramente bajo la luz mortecina y constante de la prisión, consumido por el implacable paso del tiempo y el peso ineludible de sus decisiones. Las pesadillas lo asaltaban sin piedad, una mezcla cruel de la masacre original que destrozó su familia y el eco de sus propias ejecuciones, un tormento incesante que roía su alma, dejando un amargo regusto a arrepentimiento y una paz que nunca llegó a encontrar. El hedor a desinfectante y desesperanza se aferraba a cada fibra de su ser, un castigo silencioso y constante. El vacío que dejó la pérdida de Sofía, su hija mayor, fue la cicatriz más profunda, una herida que ninguna venganza podría sanar,
Ella, el motor de su transformación, la razón última de cada machetazo, de cada disparo, se había convertido en un espectro distante, una fotografía descolorida en el rincón más doloroso de su memoria. Pedro perdió todo contacto con ella. La comunicación se rompió. El perdón nunca llegó. Su amor por Sofía, que lo había impulsado a cruzar la línea de la moralidad, se había trocado en una ausencia punzante, un eco silente de lo que pudo haber sido, la más cruel de las condenas, un recordatorio constante de que la justicia, cuando se busca con sangre, a menudo devora aquello que se intenta proteger. La soledad se había convertido en su única compañera. Sofía, aunque físicamente a salvo y bajo el cuidado de una tía, nunca pudo perdonar el camino de violencia en el que su padre se había sumergido. La imagen de sus primos masacrados, el trauma imborrable de su escondite bajo la cama mientras la barbarie se desataba a su alrededor y la brutal metamorfosis de su protector en un verdugo, la dejaron marcada de por vida. Su espíritu, antes vibrante y lleno de sueños, se había quebrado en 1000 pedazos, una herida invisible que el tiempo, por más que pasara, jamás lograría sanar. El legado de Pedro Rojas, el carnicero que se convirtió en vengador, se grabaría en su alma como una advertencia silenciosa, un recordatorio brutal del precio de la impunidad y la venganza desmedida, un futuro incierto, forjado en el dolor. En los callejones laberínticos de Iztapalapa, la historia de El Carnicero y sus vengadores se transformó en una leyenda urbana, un cuento de advertencia susurrado en las tienditas y en los mercados clandestinos. Se decía: no subestimes a un padre desesperado, porque su ira puede ser más letal que cualquier pandilla. La figura de Pedro Rojas se debatía entre la de un héroe oscuro que hizo justicia cuando nadie más lo hizo, un protector de su gente, y la de un monstruo que, al buscar venganza, se despojó de su propia humanidad. Las madres lo usaban para asustar a sus hijos, los jóvenes lo admiraban en secreto, pero nadie podía negar el impacto que tuvo en las reglas no escritas del barrio, un cambio forjado con sangre. La tragedia de Pedro Rojas no era un incidente aislado, sino un reflejo amargo de la realidad que carcomía el corazón de Iztapalapa y de muchas otras colonias marginales en la Ciudad de México. Era un grito silente que exponía la fragilidad de un sistema judicial corrupto y paralizado por el miedo, donde la impunidad se había institucionalizado, dejando a los ciudadanos a merced de la violencia criminal. Las estadísticas de homicidios y la ineficacia policial eran cifras frías que, en el caso de Pedro, se habían materializado en 11 cuerpos y una vida destruida, un testimonio brutal de cómo el Estado había abandonado a sus hijos, forzándolos a buscar sus propias y sangrientas soluciones. El dilema moral que encarnaba Pedro Rojas trascendía su historia personal, planteando una pregunta incómoda a la sociedad. ¿Qué ocurre cuando la línea entre la justicia y la venganza se difumina por la inacción del Estado? Un policía, juramentado para hacer cumplir la ley, se ve obligado a condenar un acto que, humanamente, podría entender. Un ciudadano, despojado de toda esperanza, se convierte en el verdugo que el sistema se negó a ser. La ambivalencia moral persistía, sin respuestas fáciles, sin soluciones definitivas, un nudo en la garganta colectiva que resonaba con el crujido del asfalto bajo la noche y el eco de sirenas lejanas, un recordatorio de que la desesperación puede engendrar monstruos y héroes a partes iguales. Al final, la historia de Pedro, el carnicero, Rojas, quedó grabada a sangre y fuego en el alma de Iztapalapa. Su legado no fue de paz, sino de preguntas sin respuesta, un espejo brutal de la condición humana en los márgenes de la ley. ¿Era Pedro Rojas un héroe que defendió a su familia cuando el sistema falló estrepitosamente? ¿O un asesino que, al buscar venganza por un mensaje de texto equivocado, se convirtió en aquello que juró destruir, perdiendo su alma en ¿Proceso? ¿Qué harías tú si tu mundo se derrumbara y la justicia te abandonara en la oscuridad más profunda, donde la única ley es la de la calle y el precio de la impunidad se paga con sangre?